Hola maestros, buenas tardes. Permítanme saludarles el día de hoy y desearles una bonita tarde, informándoles que el día de hoy, como les mandé la programación, vamos a trabajar ya lo que es directamente las habilidades adaptativas. Durante lo que progresa de aquí a que termina mayo, vamos a trabajar con las habilidades adaptativas, que ya las hemos venido mencionando, pero no las hemos definido bien. Las habilidades adaptativas son aquellas que hacen referencia a las capacidades. Acuérdense que dijimos que todos los niños tienen sus capacidades y sus potencialidades para el aprendizaje. Entonces, aquí ya nos hablan de la capacidad, de la conducta, sus destrezas de la persona. En siglos pasados, por el siglo XII, XIII, antes se conocían las personas con discapacidad y daban miedo. Entre las personas con discapacidad se acostumbraba a refugiarlos, a concentrarlos en los hospitales psiquiátricos. Entonces, una de las características de las personas por las cuales terminaban en un hospital psiquiátrico era porque escribían con la mano izquierda. Y de ahí viene este término de destrezas, porque dice capacidades, conductas y destrezas. Destrezas son las personas que escribimos con la derecha y las siniestras son las que escriben con la mano izquierda. Tan así que hay cuentos de terror y cuentos siniestros por historias pues que nos causan miedo. Siempre se aclara esto para que cuando ustedes hagan referencia de los niños con destrezas, bueno, es que nos queda claro en los servicios de SAER que escribe con la derecha, pero si están hablando de un niño zurdo, no, bueno, sería siniestro, pero ya en sí la palabra siniestra representa una información muy fuerte para nosotros. Nos recuerda a esa época o esos tiempos donde los chicos escribían con la mano izquierda y que bueno, era uno de los aspectos por los cuales los mantenían aislados. Entonces, las habilidades adaptativas son aquellas que hacen referencia a las capacidades, conductas, destrezas de las personas para adaptarse y satisfacer las exigencias de sus entornos habituales en grupos de referencia acordes a su edad cronológica. Nosotros, cuando ingresan al servicio de educación especial, pues ya les dije que aplicamos el FILO, el test de IPA para habilidades psicolingüísticas, el test de otros conceptos que aplica la compañera de psicología, el WIS, el de Bender, el de Hessel, el de desarrollos, las cédulas de desarrollo infantil, para los niños que no han accedido a la lectoescritura y verificar en qué etapa infantil se quedó. Y bueno, dentro de estas pruebas para definir las condiciones de los alumnos están las pruebas de habilidades adaptativas. Estos nos reportan edad cronológica cuando se utiliza un test llamado ABAS, que es recientemente. Cuando se utiliza una prueba del área de trabajo social que CAI, tiene un nombre así como CAI, conductas adaptativas de los niños, esta prueba nada más te reporta necesidades, pero cuando trabajamos con ABAS nos reporta edad cronológica y muchas veces para los servicios de educación especial es importante la edad cronológica porque entonces tenemos edad cronológica en lectoescritura, edad cronológica en matemáticas, edad cronológica en madurativa para el dibujo, para el WIS y en conductas adaptativas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto en su casa han hecho de este alumno un alumno útil para, como dice aquí, para satisfacer las exigencias de sus entornos habituales en grupos de referencia acordes a su edad cronológica? Entonces, el ABAS nos reporta condiciones a su edad cronológica. Y bueno, ya estuvimos viendo algunos, lo que es lo social, lo conceptual, la comunicación. Ven que ya estuvimos tocando estos temas ya con los padres de familia, pues viene del ABAS. Y entonces, el día de hoy y lo que resta del mes de mayo nos vamos a dedicar al ABAS en la habilidad conductual o en la conducta adaptativa que se define como habilidades académicas funcionales.
El test de ABAS se divide en 3 subgrupos. No los voy a mencionar para no caer en muchísimos conceptos. Solamente quiero decirles que ABAS, de habilidades adaptativas, tiene 3 grupos. Uno de ellos, el que me interesa trabajar con ustedes y que ya iniciamos, es el conceptual. Agrupa las habilidades cognitivas y académicas de muy a menudo se ejercen y se aprenden en la escuela y que sirven a la persona para manejarse en lo cotidiano. Ya la sesión pasada hablamos de aprendizajes y aprendizajes que quiere decir que le van a dar un uso. Habilidades adaptativas también te habla de esto, que cuando el niño va aprendiendo estas habilidades le va a dar un uso en lo cotidiano. Bien, entonces son 3 áreas de ABAS y hoy nos vamos a concentrar en el conceptual. En el conceptual se van a encontrar lo que viene siendo en el área conceptual. Son 3 conceptos. Acá no las puse, pero son las que se refieren al área de comunicación. Esa ya la trabajamos. Las habilidades académicas y la autodirección. El área de comunicación creo que lo abordamos ya con los padres de familia inclusive, que el alumno aprenda a comunicarse con los demás, lo manejamos de manera general. Entonces, conceptual, una de las 3 subfases de la habilidad adaptativa, la conceptual, que habla de comunicación, autodirección y habilidades académicas funcionales. Y hoy vamos a trabajar en lo que resta del mes con puras habilidades académicas funcionales. Y la primera dice así: lee su propio nombre cuando lo ve escrito. ¿Qué necesitamos que el alumno tenga para poder aprender a leer su nombre por escrito? Porque es una habilidad académica funcional. No es que, ahí dice mi nombre y ya, que sea funcional. ¿Qué pasa con los niños de discapacidad cuando crecen? Pues tienen que firmar documentos. Hay veces que les han hecho herencias, los denominan dentro de herencias o les ponen un departamento a su nombre, un carro y situaciones muy similares, muy simbólicas en donde el niño, sin saber lo que está pasando en su contexto familiar, al morir los papás, nos ha pasado que el niño pues ni siquiera su nombre, ni saber dónde dicen su nombre, ni firmar documentos, ni resolver situaciones cotidianas. Entonces, cuando son niños de educación especial, los tenemos que hacer funcionales. Y funcionales es de que puedan atender sus necesidades en sus contextos. A esto, nosotros partimos de los prerequisitos para la lectoescritura. ¿Cuáles son estos prerequisitos para la lectoescritura? Pues antes de empezar a verificar si el alumno lee o no lee, nosotros evaluamos que si discrimina los colores, discrimina las formas como cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo. Piezas y cantidades. Por ejemplo, el alumno discrimina que tiene 3 paletas, 5 chicles, discrimina piezas y cantidades. Entonces no te dice, ahí hay muchos, aquí hay pocos. No, ya no. Ya nada más te habla directamente, discrimina piezas y cantidades. Respeta espacios gráficos. Por ejemplo, respeta espacios gráficos, ya puede empezar a hacer sus primeros trazos y ubicar la orientación espacial, arriba, abajo, izquierda, derecha, que ese es uno de los aspectos básicos para el inicio de la lectoescritura. Respeta nociones temporoespaciales. Entonces acá nosotros les preguntamos los días de la semana, que apenas los vimos el día miércoles con los padres de familia y que más adelante los explicaremos con los docentes, los meses del año. Presenta nociones de lateralidad en sí, o sea, te dice, esta es la derecha, esta es la izquierda, pero si está alguien de frente le dice, esta es tu mano derecha y esta es tu mano izquierda, ¿sí? Entonces presenta nociones de lateralidad en sí y en otros. Reconoce formas y figuras.
presenta conservación de la cantidad. Para conservación de la cantidad le ponemos 6 fichas. Y luego les cambiamos de posición, y luego le ponemos otra posición, y le vamos modificando el orden de las fichas, hasta que él cae y dice, pero siempre van a ser 6 fichas. Entonces, el alumno presenta conservación de la cantidad. Entonces, cuando estamos hablando de un tema en el pizarrón, decimos 5 y 4, 9, y luego 7 y 8, 15. Y entonces, ¿cuál fue la primera cantidad que les dije? Entonces, todos recuerdan, 9. Eso es conservación de la cantidad. Estamos diciéndole un número que lo guarde para que luego lo utilicemos. Clasifica. Presenta nociones prenuméricas. Reconoce su esquema corporal. Reconoce vocales mayúsculas y minúsculas. Reconoce consonantes. Esos 13 ítems que vamos evaluando en los niños, si lo tienen o no lo tienen, son los prerequisitos para la lectoescritura, porque ya el número 14 reconoce su nombre por escrito y hasta ahí es donde verificamos. Entonces, antes de decirle, a ver, aquí escribe tu nombre, no. Nosotros entramos directamente a los 13 ítems anteriores. Discrimina colores, discrimina formas, discrimina tamaños, espacios, nociones temporales, nociones de lateralidad, reconoce formas y figuras, conservación de la cantidad, clasifica, presenta nociones prenuméricas, reconoce su esquema corporal, reconoce vocales y reconoce consonantes mayúsculas y minúsculas. Entonces, dentro de los prerequisitos son 13. Ahora, dentro de los prerequisitos psicolingüísticos ya los habíamos mencionado, que son memoria motriz, visual y auditiva, las 3 memorias. Muchos dicen estilos de aprendizajes, pero en sí evaluamos la memoria, que de verdad retenga cierta información en lo motriz, en lo visual y en lo auditiva. Ya habíamos dicho que el primer test de entrada es el filo. Su expresión fonológica, verificar si está pronunciando bien, porque luego hay niños que no pronuncian bien y en ese aspecto la lectoescritura es uno de los procesos que más se complica si afecta lo fonológico, porque hay niños que no hablan bien, pero escriben bien y siguen trabajando normal. O sea, no los entendemos, su expresión oral no la entendemos, pero ellos en su escritura y en su redacción sí hay entendimiento, sí hay congruencia, sí hay oraciones, frases y todo esto. Entonces, eso quiere decir que lo fonológico, su expresión oral, no le está afectando a la escritura. A la lectura sí, pero a la escritura no. Bueno, en lo que ustedes vieron en este trabajo con padres, lo primero que hicimos para identificar y que pudiera identificar dónde dice su nombre es a través de reconocer su identidad, saber la historia de su nombre. Nadie te puede aprender a leer y escribir su propio nombre si no sabe cuál es el origen de su nombre. Dice, ay maestra, pero eso es redundar. No, el niño tiene que tener definida su personalidad. ¿Y por qué se llama así? Hay niños que tienen 14, 15 años y que les está costando definirse en su personalidad y cuando les dices, bueno, platícame, ¿por qué te llamas Iván? Pues, no sé, o sea, ¿cómo que no sabes? Tienes que decir y portar tu nombre con orgullo y sabiendo quién lo escogió, ¿no? Dentro del esquema que yo les presenté, inclusive les puse los árboles genealógicos, que es una de las aplicaciones que a mí me encanta trabajar los fines de semana, mi árbol familiar. Yo trabajo mucho mi árbol familiar los fines de semana y eso me dedico y me siento a diseñar y a trabajar. ¿Por qué? Porque lo vas complementando. Yo ya llegué al año de 1770 y te puedo decir que cuántas mujeres maestras hubo dentro de la familia, dónde inició el gusto por ser docente, las necesidades educativas especiales, en dónde se iniciaron, dónde están los primeros territorios familiares. Bueno, pues la historia familiar es algo muy significativo, muy simbólico, y el día que gusten, yo les ayudo a hacer su árbol familiar con mucho gusto. Entonces ya tenemos nuestra identidad definida, ya sabemos por qué yo me llamo María Elisa Cristina, por qué mi nombre que me define es Elisa y por qué les puedo decir que una directora me dijo, bueno, ya hay muchas Elizabeth, Elío, Cunda y todo esto en la zona, te voy a decir Cristi. Y dije, bueno, pues dígame Cristina, pero dígame Cristi o dígame Cris, como guste, pero no es problema, pues es mi nombre, ¿no? Entonces, después de casi 40 años, 45 años de llamarse uno Elisa, que todo el mundo se refería por mí Elisa, empezó la etapa de Cristina. Y entonces, pues ante ese procedimiento,
uno se define porque a fin de cuentas es tu nombre. También hay mamás que tenemos esto de que a nuestros hijos que tienen dos nombres, por ejemplo, yo le digo Gerardo, pero cuando quiero hablar seriamente digo Gerardo Octavio. Entonces, inclusive, ¿por qué te llaman Gerardo Octavio? Pues porque mi mamá está enojada, porque me dice Gerardo, pero ya cuando me dice Gerardo Octavio, aguas porque mi mamá ya se enojó. Entonces, muchas de las definiciones de la identidad de una persona está en el nombre, cómo le decimos y los diminutivos que se utilizan, que en muchas de las ocasiones hay que evitarlos. Bueno, hasta acá. Entonces ya empezamos a ver que el niño tiene memoria motriz y si yo le hago la A en el aire, me dice, esa es la A, maestra. Le hago la E en el aire, la E, la I, la O y la U. Tiene memoria motriz. Memorias visuales motriz. Entonces yo le acerco la letra A y entonces le digo, ¿qué letra es esta? Y entonces él me dice la A. ¿Y esta cuál es? La O, la U. Para acceder a la lectoescritura, algo que me concierne a mí dentro de mis procesos de aprendizaje y de enseñanza, es de que el niño se tiene que dominar el aprendizaje de las vocales para acceder a la lectoescritura, porque de ahí el niño no pasa esa etapa. Entonces, vemos prerequisitos, vemos las habilidades psicolingüísticas para el aprendizaje como memoria, atención y todos. Vamos con su identidad y su personalidad. Ya está definida por su nombre, la personalidad de este niño. Ya que tenemos estos requisitos, vamos con la siguiente. Te dice aquí, dentro de estos prerequisitos, reconoce vocales. Ese es el primero, no hay otro. Reconoce vocales y luego nos vamos a reconocimiento de vocales mayúsculas y minúsculas y luego nos vamos con consonantes. En niños que están en segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto año, secundaria, que todavía no han accedido a la lectoescritura, se trabaja con el abecedario con referente visual. Y entonces ahí vamos haciendo, si el niño se llama Iván, ¿cómo sé yo que no está manejando el concepto de vocales y que nada más sabe copiar su nombre? Porque pone la I latina, la V, la N y luego la A. Porque no sabe por qué tiene que ir la A junto a la V. Entonces nosotros le llamamos expresión fonológica y conciencia fonológica, la memoria auditiva y la conciencia fonológica, que ya decía la psicóloga Patti en esta presentación de padres de familia, que decía, triángulo, círculo, cuadrado. Triángulo, círculo, cuadrado. Y entonces dentro de esa secuencia y esa memoria secuencial, el niño desarrolla esa habilidad. Entonces el niño tiene desarrollada la habilidad secuencial, sí, porque ya pone la I, la V, la N y la A. Pero es la memoria secuencial, ¿es la correcta? No. ¿Por qué? Porque a esa memoria secuencial le hace falta la conciencia fonológica. Entonces, lejos de decir, no sabe leer, no sabe leer. Simple y sencillamente está poniendo por memoria las cosas. Entonces, ahí es donde nos detenemos y vamos con vocales. Primero, su nombre. Y no se trata de que lo tiene en el gafete, lo tiene en el cuaderno y lo copia, no. Lo tiene que ver y tiene que tener conservación de la cantidad. Nosotros les decíamos a los papás, ¿cuántas letras mayúsculas tiene tu nombre? Al menos mi nombre tiene 5 letras mayúsculas. ¿Cuántas vocales tiene tu nombre? Entonces se empieza a contar todas las A, las E, las I, las O y las U. Y reflexiono. Entonces, si voy poniendo para la palabra María la M con la A, entonces suena ma. No voy a poner MRA porque entonces me queda claro que la conciencia fonológica vocálica no se ha alcanzado. Y entonces después de la conciencia fonológica vocálica, vamos con la conciencia fonológica consonántica. Y con un alfabeto, con referentes visuales, el niño va generando esto. Hay docentes en primaria que lo ponen el alfabeto de la A a la Z y hay uno que es de pura comida, chatarra o comida de esta que está la Pepsi, la Coca-Cola, McDonald's, Bimbo y así puros alimentos que son referentes y están buenos esos porque al menos cuando son animales hay animales que no conocen. Hasta acá de este concepto. Lee su propio nombre cuando lo ve escrito, requiere de varios procesos.
lo psicolingüístico, que es el test de filo, los prerequisitos para la lectoescritura, que son los 3 elementos que ya les dicté, la identidad de su nombre, que se sienta definido, y por último, el reconocimiento de vocales y consonantes. En ese orden, en esas condicionantes y con la conciencia fonológica para que nos apoye. Por mi parte no lo hago más largo, lo dejo hasta acá, porque ya en el proceso de escritura regresaremos a estos puntos. Que tengan buena tarde.